¿Te imaginas despertarte un día y descubrir que tu país ya no existe? No que haya cambiado de presidente, no que haya perdido una guerra, sino que literalmente desapareció del mapa, bandera eliminada, gobierno destruido, fronteras borradas. A lo largo de la historia, guerras gigantescas han provocado algo aterrador: la desaparición completa de naciones enteras. Y lo peor es que algunas de ellas eran potencias militares que parecían imposibles de derrotar. Hoy vas a conocer países que existieron durante décadas, incluso siglos, y que terminaron destruidos, divididos o absorbidos por culpa de la guerra. Y créeme, algunos finales parecen sacados de una película. Cuando pensamos en guerras, normalmente imaginamos soldados, explosiones y batallas épicas. Pero hay algo mucho más brutal que perder una batalla: perder tu existencia. Porque cuando un país desaparece, no solo pierde territorio, pierde identidad, historia, cultura, y millones de personas quedan atrapadas en medio del caos. En este video veremos casos reales de países que fueron destruidos por conflictos bélicos, desde imperios gigantes hasta estados modernos que literalmente dejaron de existir. Y mientras avanzamos, vas a darte cuenta de algo inquietante: ningún país es eterno. El país que explotó desde dentro. Durante gran parte del siglo XX, Yugoslavia parecía una nación sólida. Estaba ubicada en los Balcanes, en Europa del Este, y reunía a varios pueblos distintos bajo una sola bandera: serbios, croatas, bosnios, eslovenos, macedonios. El problema era que todos tenían religiones, idiomas y culturas diferentes. Mientras existía un líder fuerte, el país se mantenía unido. Pero cuando murió Josip Broz Tito en 1980, todo comenzó a romperse. La tensión étnica explotó. Y en los años 90 empezó una serie de guerras brutales que dejaron imágenes aterradoras: ciudades destruidas, limpieza étnica y genocidios. Vecinos matando vecinos. La guerra fue tan salvaje que Yugoslavia terminó fragmentándose completamente. Hoy, en el lugar donde antes existía un solo país, ahora hay Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte, Kosovo, parcialmente reconocido. Imagínate vivir en un lugar donde tu nacionalidad cambia varias veces, sin siquiera mudarte de casa. Yugoslavia no fue destruida por un enemigo externo, sino por el odio que creció dentro de sus propias fronteras. Prusia, el reino que Alemania borró. Prusia fue uno de los estados más poderosos de Europa. De hecho, fue la base sobre la que nació Alemania moderna. Era famosa por su ejército extremadamente disciplinado. Muchos historiadores dicen que Prusia no era un país con ejército, sino un ejército con país. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados querían destruir cualquier símbolo relacionado con el militarismo alemán. Y Prusia era el mayor símbolo de todos. Así que hicieron algo radical: la eliminaron oficialmente. En 1947, Prusia dejó de existir legalmente. Su territorio fue dividido entre Alemania, Polonia y la Unión Soviética. Un país que había dominado Europa durante siglos, desapareció completamente por las consecuencias de una guerra mundial. Dato curioso: la ciudad de Königsberg, uno de los centros históricos de Prusia, hoy pertenece a Rusia y se llama Kaliningrado. Checoslovaquia, el país que la guerra cambió para siempre. Checoslovaquia nació después de la Primera Guerra Mundial. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler comenzó a desmantelar el país pieza por pieza. Primero anexó los Sudetes. Luego invadió el resto del territorio. El país dejó prácticamente de existir bajo ocupación nazi.
Después de la guerra regresó, pero nunca volvió a ser el mismo. Décadas más tarde, las tensiones políticas entre checos y eslovacos terminaron provocando una separación pacífica. Y en 1993, Checoslovaquia desapareció oficialmente. Nacieron dos nuevos países, República Checa-Eslovaquia. Lo impactante es que, aunque la división final fue pacífica, las heridas y cambios provocados por las guerras mundiales marcaron completamente su destino. Momento clave. A veces una guerra no destruye un país de inmediato, pero sí planta la semilla de su desaparición. El Imperio Otomano. 600 años borrados. El Imperio Otomano fue uno de los más grandes y temidos de la historia. Controlaba territorios en Europa, Asia, Medio Oriente, norte de África. Durante siglos fue prácticamente invencible. Pero después de la Primera Guerra Mundial todo se derrumbó. El imperio eligió el bando perdedor, y las potencias vencedoras comenzaron a repartirse sus territorios como si fuera un pastel. Lo que había sido un gigantesco imperio terminó reducido a una nueva nación, Turquía. El resto se fragmentó en múltiples estados modernos como Irak, Siria, Líbano, Palestina, Jordania. Y muchas de las fronteras creadas en ese momento siguen causando conflictos hasta hoy. Reflexión poderosa. Algunas guerras no terminan cuando se firma la paz. Sus consecuencias duran generaciones. Alemania Oriental. El país que desapareció de la noche a la mañana. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos mundos. Alemania Occidental, apoyada por Estados Unidos y Europa Occidental, y Alemania Oriental, controlada por la Unión Soviética. Era literalmente una frontera entre capitalismo y comunismo. El símbolo más brutal de esa división fue el Muro de Berlín. Familias separadas, personas asesinadas intentando escapar. Pero en 1989 ocurrió algo histórico. El bloque soviético comenzó a colapsar. Miles de personas salieron a las calles. Y finalmente el muro cayó. Poco después, Alemania Oriental desapareció oficialmente y se reunificó con Alemania Occidental. Un país entero dejó de existir en cuestión de meses. Millones celebraron la reunificación, pero para otros significó perder la única nación que habían conocido en toda su vida. Vietnam del Sur, derrotado y borrado. La Guerra de Vietnam fue una de las guerras más traumáticas del siglo XX. Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur, mientras Vietnam del Norte era respaldado por la Unión Soviética y China. Durante años el conflicto destruyó ciudades enteras y causó millones de muertes. Pero en 1975 ocurrió el final definitivo. Saigón cayó. Vietnam del Norte ganó la guerra, y Vietnam del Sur desapareció completamente. El país fue absorbido y nació la Vietnam unificada que existe hoy. Las imágenes de helicópteros evacuando desesperadamente personas desde tejados se volvieron uno de los símbolos más impactantes de una derrota militar. Tíbet, el país que muchos dicen que fue absorbido por la fuerza. El caso del Tíbet sigue siendo extremadamente polémico. Durante décadas funcionó con autonomía propia, cultura propia y liderazgo religioso encabezado por el Dalai Lama. Pero en 1950, China envió tropas al territorio. Desde entonces, el control chino sobre el Tíbet transformó completamente la región. Muchos tibetanos consideran que su país desapareció. Otros sostienen que siempre fue parte de China. Pero algo es indiscutible. La guerra y la ocupación cambiaron para siempre la identidad del Tíbet. Y hasta hoy sigue siendo uno de los conflictos políticos más sensibles del planeta.
La historia está llena de países que parecían eternos. Potencias militares, imperios gigantescos, naciones con millones de habitantes. Y aún así, desaparecieron. Porque las guerras no solo matan personas, también destruyen mapas, destruyen culturas y cambian el destino del mundo entero. Lo más inquietante es que muchos de estos países desaparecieron porque creían que eran invencibles. Y quizá esa sea la lección más importante de todas. Ninguna nación está garantizada para siempre. ¿Cuál de estos países te impactó más? ¿Conoces algún otro caso de una nación que desapareció por una guerra? Te leo en comentarios. Y si te gustan las historias de guerras, imperios y eventos históricos que cambiaron el mundo, suscríbete porque en el próximo video veremos imperios que parecían invencibles y cayeron en semanas. Nos vemos en el próximo video.